Esto es lo que pasa cuando nunca dejas de soñar. Steve Jobs no vino de una cuna dorada, vino del abandono. Nació en San Francisco en 1955 y fue dado en adopción por su madre biológica. Nadie lo esperaba, nadie lo pidió, pero Paul y Clara Jobs lo acogieron como propio, sin saber que ese bebé, silencioso pero inquieto, terminaría cambiando el mundo. Desde pequeño fue diferente, hacía preguntas incómodas, desarmaba cosas por curiosidad, tenía hambre de entenderlo todo, aunque no siempre supiera explicarlo. Nunca fue el más obediente ni el más ordenado, pero tenía una mirada que atravesaba las ideas y se instalaba en el futuro. Mientras otros se conformaban con lo que existía, Steve soñaba con lo que aún no se había inventado, y en un mundo donde todos buscaban encajar, él eligió romper el molde. En la escuela lo consideraban problemático, no porque fuera malo, sino porque era imposible de encasillar. Aburrido por la educación tradicional, Steve pasaba más tiempo soñando que obedeciendo, pero en el fondo tenía una obsesión: crear. A los 13 años se metió en un club de electrónica. Ahí conoció ingenieros, a visionarios, a gente rara como él. A los 16 ya experimentaba con computadoras junto con su amigo Steve Wozniak, otro genio en bruto. Pero nada de eso lo hizo exitoso a los ojos del mundo. Lo veían como un chico flaco, distraído, hippie y sin rumbo. Cuando entró a la universidad, supo de inmediato que no era para él. No podía haber sentido en gastar los ahorros de sus padres en materias que no le apasionaban. Así que dejó todo y decidió hacer lo que pocos se atreven: escuchar su intuición. Steve abandonó la universidad, pero no el aprendizaje. Dormía en el suelo de dormitorios prestados, caminaba kilómetros para comer gratis en templos, vivía con poco, pero sentía que cada experiencia lo acercaba a algo grande. Un día se coló en una clase de caligrafía. Nadie entendía qué hacía ahí, pero para él, ese arte era una forma de belleza oculta. Años después, esa clase le daría al Mac sus famosas tipografías. Jobs no veía el mundo como era, lo veía como podía ser. Y aunque parecía perdido, en realidad estaba trazando un camino invisible. Cada decisión extraña, cada paso fuera del guión, lo estaban empujando a su destino. No tenía un plan, pero sí tenía una obsesión: dejar una huella tan profunda que el mundo jamás pudiera borrarla. No tenía dinero, no tenía oficinas, solo tenía una idea y un garage. Ahí, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron a construir una computadora distinta. No para ingenieros, para personas, para todos. Vendieron lo poco que tenían: Wozniak su calculadora científica, Jobs su vieja van. Lo que estaba creando no era solo un producto, era el inicio de una revolución. Jobs no sabía programar, pero sabía ver lo que otros no veían: el alma de una idea. Su obsesión no era con los circuitos, era con la experiencia. Quería que la tecnología se sintiera humana. En 1976 fundaron Apple, y con la Apple I llegó la chispa. Con la Apple II llegó la explosión. De un garage en Los Altos nacía una empresa que empezaría a cambiarlo todo, y detrás de ella un joven flaco de 21 años que no tenía miedo de soñar en voz alta. A los 25 años Steve Jobs era millonario, pero el dinero nunca fue su motor. Lo que lo movía era crear algo tan perfecto, tan revolucionario, que hiciera que el mundo se detuviera por un segundo y dijeran ¡wow! Mientras muchos celebraban, él exigía, gritaba, peleaba por cada píxel, por cada borde, por cada detalle invisible. Su perfeccionismo era legendario y a veces insoportable. Creía que el diseño no era solo cómo se veía algo, sino cómo funcionaba. Decía que hasta el interior del hardware debía ser bello, aunque nadie lo viera. Para él, cada producto era una obra de arte y Apple su lienzo. Su estilo dividía: algunos lo amaban, otros lo odiaban, pero todos sabían que había algo diferente en ese tipo de jeans y cuello negro. Él no solo vendía computadoras, vendía una visión, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por llevarlo a cabo. Pero el mundo real no siempre entiende a los soñadores. En 1985, tras conflictos internos y choques de egos, Steve Jobs fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo fundó. Fue humillante, público y brutal. La mayoría se habría quebrado, habrían desaparecido, pero Steve, él dijo: fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque lo liberó, le devolvió la frescura de ser principiante, y con esa libertad fundó Next, una nueva compañía de tecnología, y compró un pequeño estudio de animación llamado Pixar. Sí, Pixar, el mismo que años después revolucionaría el cine con Toy Story. Steve no lloró por lo que perdió, se enfocó en lo que aún podía crear. Y a veces el golpe más duro es el que le despierta el fuego que lleva dentro, y para Steve, perderlo todo fue el combustible que necesitaba para reinventarse. Mientras Apple seguía con su camino sin él,
Steve Jobs volcó su energía en algo completamente distinto: animación digital. Compró un pequeño estudio en Lucasfilm y lo renombró Pixar. Durante años invirtió millones sin retorno. Muchos pensaban que estaba loco, un fabricante de computadoras haciendo películas, pero en 1995 el mundo se rindió ante Toy Story, la primera película animada completamente por computadora. Fue un éxito rotundo. No solo ganó dinero, ganó respeto, credibilidad y demostró que Steve Jobs no solo sabía de tecnología, también sabía contar historias. Con Pixar se convirtió en un pionero de una nueva era en el cine. Fue su primer renacimiento. Mientras todos hablaban de su fracaso en Apple, él construía imperios silenciosamente porque Steve tenía algo que el dinero no compra, una visión que no se apaga, y cada vez que caía, encontraba una forma de volver más fuerte. Apple estaba al borde del colapso, sus productos ya no inspiraban, su innovación se había secado, y en un movimiento inesperado en 1997, la compañía que una vez la echó, le pidió regresar. Steve volvió, pero no como el joven apasionado de antes. Regresó como un líder forjado por el fuego. Simplificó todo, mató proyectos innecesarios, apostó por la elegancia, por la experiencia, por el diseño que emociona. Su primer gran golpe fue el iMac, colorido, amigable, distinto. El mercado se burló, pero él sonrió. Los números no tardaron en darle la razón. Apple empezó a crecer, a respirar y a brillar. Steve no solo estaba salvando una empresa, estaba redefiniendo el significado de tecnología personal, y lo hacía con una mezcla única: arte, más ingeniería, más obsesión. Porque cuando un soñador regresa con más sabiduría, ya no viene a probarse, viene a dejar legado. En 2001, Steve Jobs cambió la música para siempre. Presentó un pequeño dispositivo blanco, con una ruedita y una pantalla, el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. Esa frase lo decía todo. El iPod no era solo un MP3 más, era una experiencia, un diseño y practicidad y magia en un solo objeto. Mientras la industria se perdía en formatos confusos y reproductores feos, Apple apostaba por la belleza y la simplicidad. Steve entendía que la tecnología debía ser una extensión del ser humano, no una barrera. El iPod se convirtió en un símbolo cultural. Era cool, era diferente, era Apple. Y con él, Jobs plantó la semilla de algo mucho más grande: el ecosistema Apple. Porque Steve no pensaba en productos aislados, pensaba en cómo todo se conectaba, en cómo se sentía y en cómo transformaba vidas. El iPod no solo vendía canciones, vendía estilo, identidad y revolución. En 2007, Steve Jobs subió al escenario con un brillo extraño en los ojos. Sabía lo que estaba por anunciar, sabía que después de ese día nada sería igual. Hoy vamos a presentar 3 productos: un iPod, un teléfono y un navegador de internet. Pero no eran 3 cosas distintas, era una sola: el iPhone. Un dispositivo que juntaba música, comunicación y navegación en un solo objeto. Pero más que eso, era el inicio de una nueva era. La gente no lo entendió al principio, la industria lo subestimó, hasta que vieron el futuro en su mano. Jobs no solo presentó un teléfono, presentó una nueva forma de vivir. Con el iPhone, Apple dejó de ser solo una marca, se convirtió en una religión tecnológica, y Steve en su profeta. El mundo se volvió táctil, y todo desde ese día empezó a llevar una manzana mordida en el bolsillo. Mientras el mundo aplaudía sus logros, Steve enfrentaba a su mayor enemigo, el tiempo. En 2003 le diagnosticaron cáncer de páncreas. Al principio lo ocultó, siguió trabajando, sonriendo en eventos, presentando productos, pero por dentro sabía que el reloj corría. Rechazó tratamientos médicos tradicionales, apostó por terapias naturales, pero el cáncer no perdona idealismos. Tuvo recaídas, operaciones y ausencias públicas, y aún así siguió. Seguía obsesionado con cada detalle, seguía pidiendo perfección y seguía soñando. En vez de descansar, diseñó el iPad, redefinió las tiendas Apple e ideó el futuro. Steve Jobs estaba muriendo, pero no se detenía, porque para él cada segundo debía tener un propósito, y mientras su cuerpo se apagaba, su mente corría a 1000 por hora. No luchaba por vivir más, luchaba por dejarlo todo listo, por cerrar su obra, por asegurarse de que Apple pudiera seguir incluso sin él. Eso también es liderazgo. En 2005, Steve Jobs subió al podio de la Universidad de Stanford para dar uno de los discursos más poderosos de todos los tiempos. No habló de dinero ni de tecnología, habló de la vida, de la muerte, del miedo y del propósito. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Contó cómo ser adoptado lo marcó, cómo ser despedido de Apple fue su renacer, cómo su cáncer le recordó que cada día podría ser el último. Fue honesto, vulnerable y humano. Millones lo escucharon y millones sintieron
que hablaba directo al alma. Este discurso no fue una despedida, fue una chispa, una guía para los que sienten que no encajan, para los que dudan, para los que sueñan. Steve Jobs no estaba dando consejos, estaba dejando legado, porque sabía que después de todo las ideas mueren, pero las palabras verdaderas viven para siempre. Cuando Steve Jobs presentó el iPad en 2010, muchos se burlaron. ¿Un iPhone gigante?, decían, pero él veía algo más profundo, un futuro donde las computadoras fueran invisibles, intuitivas, tan naturales como tocar una hoja de papel. El iPad era una extensión del cuerpo, una herramienta sin teclado, ni ratón, ni sin barreras, pensado para leer, crear, jugar, trabajar y aprender sin esfuerzo. Jobs entendía que la verdadera innovación no era sumar más funciones, sino eliminar fricciones. Su obsesión por la simplicidad alcanzó un nuevo nivel, y mientras otros seguían compitiendo por potencia, él seguía compitiendo por elegancia. El iPad no era solo una tableta, era una declaración, era la post-PC que había comenzado. Con cada keynote, cada frase medida, con cada gesto controlado, Steve Jobs no solo vendía tecnología, vendía una visión del futuro donde todo era más humano, más bello, más simple, y millones decidieron seguirlo. Steve Jobs no fundó una empresa, construyó una obra. Cada producto, cada tienda, cada caja, cada detalle que tocaba Apple tenía su huella. No se trataba solo de vender, sino de emocionar. Quería que abrir una caja de Apple se sintiera como abrir un regalo, que entrar a una Apple Store fuera una experiencia casi espiritual. Él no vendía computadoras, vendía filosofía, minimalismo, funcionalidad, belleza, todo con un propósito, que la tecnología desapareciera y la experiencia brillara. Jobs entendía que el verdadero lujo no es ostentación, es perfección. Bajo su liderazgo, Apple se convirtió en la marca más valiosa del mundo, no por marketing, sino por coherencia. Cada decisión, cada lanzamiento, cada campaña, todo respondía a una visión única. Steve no creaba por crear, creaba con intención, y eso convirtió a Apple en algo más que una empresa. Lo convirtió en su legado, una extensión tangible de su mente. Incluso cuando su cuerpo flaqueaba, su mente seguía afilada como una navaja. Se aparecía en reuniones aunque apenas pudiese caminar. Discutía el diseño de un botón mientras combatía el dolor con una mirada fija y una voz más baja, pero igual de exigente. Para Steve, descansar era una pérdida de tiempo. Había demasiado por hacer, por perfeccionar, por dejar listo. Revisaba cada detalle, incluso en sus últimas semanas de vida. Se obsesionó con el nuevo campus de Apple, con los próximos nuevos productos, de cómo seguiría la empresa sin él. No delegaba la visión, no soltaba el control, porque sabía que la grandeza no nace al azar, nace de la disciplina inhumana de cuidar lo invisible. Su obsesión no era fama ni fortuna, era crear algo eterno, hasta el último aliento. Siguió haciendo exactamente eso, porque Steve Jobs no sabía parar, solo sabía construir incluso cuando el tiempo se le acababa. En octubre del 2011, Steve Jobs falleció a los 56 años. El mundo entero se detuvo. No era solo la muerte de un empresario exitoso, era la partida de un creador que había marcado 1000 generaciones. Las redes se llenaron de homenajes, de frases, de lágrimas. Gente que nunca lo conoció sentía que había perdido a alguien cercano, porque Steve no vendía productos, tenía inspiración. Había enseñado a millones a pensar diferente, a creer que lo imposible era alcanzable. Su legado no era solo el iPhone, la Mac o el iPad, era haber cambiado la relación entre el ser humano y la tecnología. Cuando murió, Apple era la empresa más valiosa del planeta, pero más valioso aún era el vacío que dejaba, porque no se puede reemplazar una mente como la suya. Steve Jobs se fue, pero dejó una idea viva, que un solo ser humano con suficiente pasión puede cambiarlo todo. Steve Jobs no solo cambió industrias, cambió formas de pensar. Su huella está en cómo escuchamos música, en cómo usamos nuestros teléfonos, en cómo aprendemos, en cómo compramos, en cómo nos comunicamos. Hoy vivimos rodeados de pantallas táctiles, de interfaces limpias, de productos que buscan ser bellos y funcionales a la vez, y todo eso directa o indirectamente viene desde su visión. Su influencia va más allá de Apple. Está en el diseño moderno, en el marketing emocional, en la obsesión por el detalle, incluso está en cómo se presentan los productos en cualquier industria. Jobs no creó todo, pero inspiró a miles a hacerlo mejor, porque demostró que la creatividad no es un lujo, es una herramienta de cambio. Enseñó que puede ser rebelde, raro, obsesivo y aún así dejar una huella imborrable. Su legado no son solo los dispositivos, es una nueva forma de mirar el mundo con intención. Steve Jobs creía en los que no encajan,
en los que hacen demasiadas preguntas, en los que rompen reglas, en los que no aceptan un "así se ha hecho siempre" como respuesta. Su famoso anuncio de Think Different no era solo marketing, era su forma de vida. Admiraba a los locos, a los soñadores, a los que empujan a la humanidad hacia adelante, porque él era uno de ellos. Y aunque no siempre fue fácil trabajar con él, aunque su exigencia a veces dolía, muchos sabían que detrás de esa intensidad había un propósito más grande. Steve nos enseñó que no necesitas tener todas las respuestas, solo la valentía de hacer preguntas correctas, que no hace falta encajar si naciste para destacar. Su vida fue una carta de amor a los inconformes, y a su mensaje final fue claro: si sigues tu intuición con coraje, puedes cambiar el mundo. Steve Jobs siempre habló de confiar en la intuición. Decía que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo cuando miras hacia atrás, pero debes confiar en que los puntos se conectarán algún día. Esa fe en algo, en ti mismo, en tu camino, es lo que diferencia a los que avanzan de los que se rinden. Jobs no tenía un mapa, pero tenía una brújula interna, esa voz que le dijo que abandonara la universidad, que comprara Pixar, que regresara a Apple, que no se conformara nunca. Su vida fue la prueba de que seguir esa voz puede llevarte por caminos inesperados, sí, pero también hacia los más grandes logros. Porque mientras muchos piden permiso para vivir, él se dio la libertad de crear, de fallar, de insistir, y al final logró lo que pocos: dejar una marca que no se borra. Jobs no veía su existencia como una serie de años, sino como una sola obra de arte. Cada etapa, cada caída, cada reinvención era parte del lienzo, y lo que buscaba no era fama, era trascendencia. No quería ser recordado como un empresario, sino como un creador, y lo consiguió. Inspiró a millones no solo por lo que construyó, sino por cómo lo hizo, con pasión, con obsesión y con profundidad. Nos recordó que el trabajo puede ser una forma de expresión, que cada uno de nosotros puede usar sus dones para dejar el mundo un poco mejor. Su vida fue una invitación abierta, a pensar diferente, a ser valientes, a vivir con propósito, y esa invitación sigue en pie. Porque aunque Steve Jobs ya no esté, su mensaje sigue encendiendo en cada idea, en cada proyecto, en cada persona que se atreve a soñar en grande. Y si algo nos dejó la historia de Steve Jobs, es que la grandeza no está reservada para los genios ni para los afortunados. Está al alcance de quienes no se rinden, de quienes se levantan cuando nadie te cree, de quienes siguen su intuición, aunque el camino sea incierto. La vida te va a poner pruebas, vas a caer, vas a dudar, vas a sentir que no encajas, pero si mantienes encendida tu visión, si no dejas de construir, si haces lo que amas con todo el corazón, entonces puedes escribir una historia que inspire a otros, como la de Steve. Así que si estás en medio del caos, del miedo, del fracaso, no te detengas. Sigue, porque estás en medio del capítulo que luego hará que todo tenga sentido. Si este video te inspiró, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. En el próximo capítulo, la vida de Nelson Mandela, otro hombre que cambió el mundo desde una celda.